Hola, mi nombre es Cruz Marcano, estudiante de la materia Algoritmos y Estructura de Datos 3, y en este video voy a realizar la defensa de un cuestionario enfocado en la tipología de los árboles. A lo largo de esta presentación vamos a explorar cómo la forma geométrica en la que organizamos los datos dicta el rendimiento de cualquier sistema informático. Para ello, analizaremos problemas de árboles binarios de búsqueda degenerados y cómo solucionarlo utilizando árboles autobalanceados como el ABL y el rojo-negro. Luego daremos un salto hacia los árboles B y B+, y finalmente cerraremos con los árboles prefijos. Pasando con la primera pregunta, comportamiento de un BCT. Es un BCT si los datos se insertan ordenados de forma ascendente o descendente. El árbol se vuelve degenerado, tomando la forma de una lista enlazada. Esta situación hace que las operaciones básicas, como búsqueda, inserción y eliminación, tarden mucho más tiempo debido a la complejidad que toma recorrerlo. Esto se soluciona utilizando árboles autobalanceados, como el rojo y el ABL. Dibuje el balanceado y el degenerado, ambos con 5 niveles, indicando con flecha la diferencia en el recorrido. Aquí en esta primera imagen tenemos un árbol BCT balanceado, donde los datos se insertaron de manera distribuida o aleatoria. Este árbol es de 5 niveles, 0, 1, 2, 3, 4. Cada nivel aprovecha su máxima capacidad física y su recorrido es recursivo, como el preorden, posorden y orden. Ahora, pasando a la siguiente imagen, tenemos un árbol BCT degenerado. Este tiene 5 niveles, cada nivel tiene un solo nodo. Al recorrer recursivamente, este árbol tiene que ir bajando de hijo en hijo. Supongamos si tuviera que buscar el último nodo, tendría que pasar por cada uno de ellos hasta llegar al último. Ahora, pasando a la segunda pregunta, tenemos selección de tipo de árbol. ¿Qué tipo de árbol, rojo, negro o ABL, debe usarse en los siguientes casos? Indique brevemente. Caso 1. El programa realiza muchas búsquedas y pocas modificaciones. Caso 2. El programa requiere constantes inserciones y eliminaciones. Aquí nos enfrentamos a un problema de diseño de sistema, elegir entre un árbol ABL y un árbol rojo-negro. Para el caso 1, la elección indiscutible es el árbol ABL. ¿Por qué el ABL? Porque el árbol es un árbol obsesionado con la simetría. Su regla matemática de balanceo es sumamente estricta. Esto significa que el árbol siempre se mantiene lo más plano y compacto posible. Al ser tan plano, esto garantiza que cualquier ruta de búsqueda sea extremadamente corta. Esto lo logra dividiendo la búsqueda a la mitad. Cada vez que bajas un nivel en el árbol, tomas una decisión. El número que buscas es mayor o menor que el nodo actual. Al tomar esta decisión, descartas instantáneamente la mitad de todos los nodos restantes. Ahora, supongamos un ejemplo. Si yo tuviera 1.000.000 de nodos en un árbol balanceado, el logaritmo de base 2 de 1.000.000 de nodos es aproximadamente 20.
da 19, algo, pero eso es aproximadamente 20. Esto significa que en el peor de los casos, vamos a suponer que estamos buscando un número que no existe, solo necesitaríamos 20 comparaciones. Ahora, para el caso 2, aquí la historia cambia. La mejor elección es el árbol rojo-negro. Es porque este tiene un balanceo un poco relajado. Permite que sus ramas sean más largas que otras, siempre y cuando se respeten los colores. Ahora, ¿por qué este árbol es mejor para modificaciones como inserciones y eliminación? De primero es el costo de reestructuración entre rotaciones versus recoloraciones. Cuando insertas un nodo en el árbol, puede desbalancearse. Para arreglarlo, los árboles usan rotaciones, como cambiar punteros de los nodos, lo cual toma mucho tiempo. En el ABL, una simple inserción puede desencadenar una cascada de múltiples rotaciones que propagan cambios desde una hoja hasta la raíz, para recuperar su balanceo perfecto. Y en el rojo-negro, muchas de las violaciones de las reglas tras una inserción puede solucionarse con una simple recoloración. Cambiar un color de un nodo es cambiar un solo bit de rojo a negro, lo cual es mucho más rápido que asignar punteros en una rotación. Como en conclusión, si construimos un sistema orientado a la lectura, usamos un ABL, que es muy eficiente para las búsquedas. Y si construimos un árbol orientado a la escritura o de un propósito general, usamos un rojo-negro. Ahora, continuando con la pregunta 3, árbol ABL de Anderson, Belsky y Landis. Definición breves. ¿Qué es un factor de equilibrio? ¿Cuál es la regla de balanceo según el factor de equilibrio? ¿Cuándo se dice que un árbol está desbalanceado? Como primera pregunta, responderemos ¿qué es exactamente el factor de equilibrio? Imaginemos que cada nodo de árbol tiene un pequeño sensor interno. Este sensor es el factor de equilibrio. Matemáticamente es un número entero que se calcula restando la altura de la rama derecha de la altura de la rama izquierda de ese nodo en particular, utilizando la fórmula Fe o factor de equilibrio es igual a la altura de la rama izquierda menos la altura de la rama derecha. En pocas palabras sencillas, este valor numérico nos dice qué tan inclinado o pesado está el árbol hacia un lado u otro, desde la perspectiva de ese nodo. Ahora, como segunda pregunta, tenemos ¿cuál es la regla de balanceo según este factor? El árbol ABL es estricto, pero permite un margen de tolerancia mínimo. La regla de oro dicta que para que el árbol se considere estructuralmente sano, el factor de equilibrio absolutamente de todos los nodos debe ser -1, 0 y 1. Si el factor de equilibrio es igual a 0, el nodo es perfectamente simétrico, como lo ven en esta imagen. Ahora,
si el factor de equilibrio es 1 o menos 1, la rama es apenas un nivel más larga que la otra, lo cual es totalmente aceptable y no afecta el rendimiento, como lo ven en esta imagen. Y para la última pregunta, ¿cuándo se dice que un árbol está desbalanceado? La alarma del sistema se enciende en el momento en que insertamos o eliminamos un dato, ¿verdad? Y al recalcular las alturas, algún nodo nos arroja un factor de equilibrio de menos 2 o 2. Esto indica la diferencia de altura. Esto indica que la diferencia de altura ha superado el límite permitido de un nivel. En ese preciso instante declaramos que el árbol está desbalanceado. Y para evitar convertirse en una lista enlazada, como aparece aquí en la imagen de la primera pregunta, ¿verdad? El ABL pausa la ejecución y realiza un movimiento geométrico llamado rotación para corregir ese nodo y restaurar el factor de equilibrio a 0 y recuperar su equilibrio. Continuando con la tercera pregunta, tenemos balanceo de árboles ABL, teoría de rotaciones. Rotación simple, línea recta. Se aplican cuando el equilibrio forma una línea continua hacia un lado. Solo se necesita un movimiento de pivote para corregirlo. Tenemos el left-left, izquierda-izquierda. El nieto está a la izquierda del hijo izquierdo. Se corrige con una rotación simple a la derecha. Tenemos el right-right, derecha-derecha. El nieto está a la derecha del hijo derecho. Se corrige con una rotación simple hacia la izquierda. Rotaciones dobles, zigzag. Se aplican cuando el equilibrio forma un ángulo o zigzag. Requieren de 2 movimientos consecutivos. Primero se alinean en una línea recta y luego se equilibran. Tenemos el left-right, izquierda-derecha. El nieto está a la derecha del hijo izquierdo. Se corrige primero con una rotación izquierda en el hijo y luego con una derecha en el nodo desbalanceado. Y por último tenemos el right-left, derecha-izquierda. El nieto está a la izquierda del hijo derecho. Se corrige primero con una rotación derecha en el hijo y luego con una izquierda en el nodo desbalanceado. Aquí tenemos 2 ejercicios de rotaciones. El primero, ¿cómo sería el resultado de las siguientes rotaciones? Tenemos que en el nodo A tiene una fuerza de equilibrio de 2 y al ser positivo significa que el subárbol izquierdo es más alto. Y en el nodo B tiene una fuerza de equilibrio de 1, que también es positivo, por lo que su hijo está a la izquierda. Esto forma una línea recta continua hacia la izquierda, ¿verdad? Y este es un caso de left-left, izquierda-izquierda. El nieto está a la izquierda del hijo izquierdo. Se corrige con una rotación simple a la derecha. Para solucionar el caso de left-left, se requiere una rotación simple a la derecha, tomando como pivote el nodo desbalanceado que es el A. El nodo B sube a tomar el lugar de la raíz. El A baja hacia la derecha y C se mantiene a la izquierda de B. Para este segundo ejercicio tenemos que el nodo C tiene una fuerza de equilibrio de 2. Al ser negativo significa que el subárbol derecho es más alto. Y en el nodo A su fuerza de equilibrio es de 1. Y al ser positivo significa que el subárbol izquierdo es más alto. El árbol baja hacia la derecha y luego quiebra hacia la izquierda.
formando un ángulo. Este es un caso de raíz left, derecha-izquierda. El nieto está a la izquierda del hijo derecho y se corrige primero con una rotación derecha en el hijo y luego con una rotación en el nodo desbalanceado. Para solucionarlo, al ser zigzag requiere una rotación doble. En el paso 1, primero se endereza la línea haciendo una rotación simple a la derecha en el hijo A. El nodo B sube y A baja hacia su derecha, dando como resultado una línea recta hacia la derecha. Ahora en el paso 2, ahora que ya tenemos una línea recta hacia la derecha, hacemos una rotación simple hacia la izquierda en la raíz de C. El nodo B sube a la raíz, se baja hacia su izquierda. Ahora, continuando con la pregunta 4, árbol rojo-negro. Defina 5 propiedades de un árbol rojo-negro utilizando ejemplos gráficos. Dibuje los árboles que sean necesarios para explicar cada propiedad. Nota: se puede utilizar un mismo árbol para mostrar las 5 propiedades, es decir, solo debe crear un árbol de 5 niveles para señalar con flechas cada propiedad. Propiedad 1. Cada nodo es rojo o negro, no existen los colores ni estados intermedios. La raíz siempre es negra. Si una operación la vuelve roja, se cambia negra inmediatamente. Todas las hojas nulas son negras. Los extremos finales invisibles del árbol actúan como protectores negros. No se puede haber dos rojos seguidos. Si un nodo es rojo, sus hijos tienen que ser obligatoriamente negros. Mismo número de negros. Cualquier camino desde el nodo hasta las hojas nulas descendientes deben cruzar exactamente la misma cantidad de nodos negros. Ahora, como pueden ver en esta imagen, tenemos un árbol rojo-negro de 5 niveles. Tenemos el nivel 0, nivel 1, nivel 2, 3 y 4, ¿verdad? Ahora vamos a ver si cumple con cada una de las propiedades. Con la primera propiedad, cada nodo es de color rojo o negro. Como pueden ver en esta imagen o en este diagrama, cada nodo tiene asignado un color, o rojo o negro. Por lo tanto, cumple con esta propiedad. Ahora, vamos con la segunda propiedad. La raíz siempre es negra. Como pueden ver en este diagrama, la raíz es de color negro, ¿verdad? Sin importar qué operación de inserción o eliminación se realice en las ramas inferiores, la raíz siempre debe ser de color negra. Si un algoritmo de inserción la vuelve roja, el sistema inmediatamente la cambia a negra para así preservar esta propiedad. Por lo tanto, este diagrama cumple con esa propiedad. Ahora, vamos con la tercera propiedad. Todas las hojas nulas son de color negro. Como pueden ver en este diagrama, todas esas hojas son de color negro, ¿verdad? Ahora, como cuarta propiedad, no puede haber dos rojos seguidos. Si miras, ¿verdad?, cualquier nodo de color rojo, notarás que todos sus hijos como por ejemplo los hijos de la raíz, ¿verdad?, notarás que todos sus hijos directos son de color negro. Un
nodo rojo solo puede tener hijos negros. Esto restringe qué tan seguido pueden estar los rojos y es crucial para la quinta propiedad. Ahora vamos por la quinta y última propiedad. Mismo número de negros. Cualquier camino que yo trazo o que traces desde un nodo hasta sus hijos nulos descendientes cruzará exactamente la misma cantidad de nodos negros. Vamos a comprobarlo, ¿verdad? Si yo me voy por este caminito por aquí, tenemos 1, 2 y 3. Tenemos 1, 2 y 3. 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 Todos los caminos que yo trace tienen un número de 3 nodos negros. Pregunta número 5. Árbol tipo B y B+. Los árboles tipo B y B+ son estructuras de datos jerárquicas y balanceadas que crecen hacia arriba. Mencione cuáles son los usos reales de los árboles tipo B y B+. Para entender su uso, primero debemos entender el problema que resuelven. Hasta ahora los árboles que hemos visto, como el ABL o el rojo negro, están diseñados para vivir en la memoria RAM, que es rapidísima. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una base de datos con terabytes de información que no caben en la RAM y debe almacenarse en un disco duro? El disco duro es mecánicamente mucho más lento. Si usamos un árbol binario clásico, tendríamos que hacer demasiadas lecturas al disco para bajar por sus infinitos niveles, creando un enorme cuello de botella. Ahí es donde brillan los árboles B y B+. Como dice el enunciado, son estructuras que crecen hacia arriba y sobre todo a lo ancho. Al permitir múltiples claves por nodo, se mantienen extremadamente planos. Un árbol B puede alcanzar millones de registros en solo 3 o 4 niveles de profundidad. Muchos niveles significa menos lecturas menos lecturas al disco. Ahora, por esta razón matemática, sus usos reales y cotidianos son los pilares de la informática moderna. El primer uso, motores de base de datos relacionales. Sistemas gigantes como el MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server utilizan árboles B+, como un selector como el estándar absoluto para crear sus índices. Cuando hacemos una consulta, como por ejemplo un select buscando todos los nodos, buscando todos los registros de clientes entre 2020 y 2021, la lista enlazada en las hojas del árbol B+ permite recuperar ese rango de datos a una velocidad asombrosa. Ahora, con el segundo uso real, tenemos los sistemas de archivo, File System, de los sistemas operativos. Cuando guardas un archivo, tu sistema operativo necesita saber en qué bloque físico del disco duro lo puso. Tecnología como NFS en Windows, APFS en Mac o XT4 en Linux utilizan variantes de árboles B para organizar esos metadatos y encontrar tus archivos instantáneamente entre millones de carpetas. Ahora, vamos por el tercero y último uso real como base de datos embebida. Tecnología como SQLite, que corren sigilosamente dentro de las aplicaciones de nuestros teléfonos móviles, usan árbol de tipo B para guardar nuestros mensajes, contactos y configuraciones locales sin consumir toda la memoria del dispositivo. Avanzando con las preguntas 7 y 8, vamos a hacer un análisis comparativo de las arquitecturas de un árbol B y un árbol B+.
utilizando estos esquemas que almacena un catálogo de películas. Comencemos con la pregunta número 7, que es el árbol B. Si observamos el esquema, la característica principal de este árbol es el almacenamiento distribuido. Fíjense que cada nodo, sin importar en qué nivel esté, contiene el dato completo, que viene, es decir, tiene la clave, que es el año, ¿verdad? Y tiene el dato real, que es el título de la película. Por ejemplo, si buscamos la película en el año 2009, que es Up, la revisamos la raíz y listo, encontramos la película inmediatamente. La búsqueda termina en el nivel 1, viene siendo la raíz. La ventaja aquí es que algunas búsquedas pueden ser muy rápidas si el dato está cerca de la raíz. Sin embargo, como los nodos cargan con tanto peso de información, caben menos claves por nodo, lo que hace larga que lo que hace a la larga hace que el árbol sea más alto y menos eficiente. Y aquí es donde pasamos a la pregunta 8. La evolución al árbol B. B+. Si miran este segundo esquema, notarán un cambio radical, ¿verdad? Hay una separación estricta entre los índices y los datos. Los datos y los índices. Observen los niveles 1 y 2. Estos solo contienen los años, que vienen siendo las claves. No hay títulos de película. Estos niveles superiores funcionan como puramente como señales como por así decirlo, de tránsito, para guiarnos rápidamente hacia abajo. ¿Dónde están las películas? Absolutamente todos los datos reales, como los títulos como Tron y Coco, ¿verdad? Fueron empujados al nivel más bajo, que vienen siendo las hojas. Pero ¿por qué hacer esto? Si miran con atención en el nivel 3, verán unas flechas dobles en esta partecita aquí, en el nivel 3. Conectando todas las hojas. Esto es una lista doblemente enlazada. Esto que está aquí. Esto es una lista doblemente enlazada. Esta es la gran genialidad del árbol B+. Si a este sistema le pido una consulta por rango, como dame todas las películas desde 1982 hasta 2017. El árbol no tiene que subir y bajar por las ramas, perdiendo el tiempo. Simplemente usa los índices para caer directo al 1982, ¿verdad? De Tron. Y luego simplemente camina en línea recta, ¿verdad? Por las flechas hacia la derecha, recopilando los datos hasta llegar hasta el 2017 de Coco. Aquí, esta parte de aquí. Es por esa la arquitectura exacta que las bases de datos modernas B+
y no utilizan B+ y no el B tradicional. Pregunta número 9. Identificación de estructura. ¿Qué tipo de árbol es este? Este es un árbol de prefijos y se puede identificar de la siguiente manera. Tiene una raíz vacía. A diferencia de un BST o un árbol B, donde la raíz contiene un valor o clave primaria, el árbol de prefijo comienza con un nodo inicial vacío, que viene siendo la raíz. Ahora, los nodos de caracteres. Cada nodo almacena un fragmento o carácter individual, como B, A, R, S, O. No palabras completas ni números completos, solo un solo carácter. Ahora, prefijos compartidos. Las palabras que comienzan con la misma letra comparten la misma rama inicial para ahorrar espacio, como por ejemplo, bar y barco. Bar y barco. Ahora, marcadores de fin de palabra. Los asteriscos actúan como banderas booleanas que indican que termina una palabra válida si sigue los caminos desde la raíz hasta cada asterisco. Como aquí vemos, bar, aquí está un asterisco que funciona como un booleano que indica el fin de una palabra, como bar. Barco, taquibar, barco, bus, carro, casa, castor y así sucesivamente. Cuando tienes palabras donde una está completamente contenida dentro de la otra, como ecosistema, el árbol lo maneja de forma elegante gracias a la bandera de fin de palabra, que puede ser representada también como un booleano, entre otros. Pregunta número 10. Ejercicio práctico. Dibuje un ejemplo de un árbol utilizando las siguientes palabras: ecosistema, árboles, árbol y arbolito. Y finalmente llegamos a la pregunta número 10. Aquí vamos a poner en práctica la teoría construyendo un árbol de prefijos. El objetivo aquí es almacenar un diccionario de 5 palabras. Primero comenzamos por la raíz vacía, ¿verdad? A diferencia de los otros árboles, el árbol de prefijo comienza con el nodo principal completamente vacío. Aquí está. Este nodo nacerán todas las primeras letras de nuestro diccionario. Ahora comenzamos insertando la palabra eco. El árbol crea los nodos E, C y O. Como eco es una palabra completa, le pone el asterisco, indicando que es el fin de la palabra, pues. Ahora luego insertamos ecosistema. Aquí donde está la magia del árbol de prefijo. El algoritmo nos crea una nueva letra E, sino que se da de cuenta que el prefijo eco ya existe, así que lo reutiliza para ahorrar memoria, y a partir de la O es que continúa agregando, que viene siendo SISTEMA, ecosistema. Y en este último nodo le coloca el asterisco que indica el fin de la palabra. Ahora,
para construyendo la rama derecha, hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Insertamos la palabra árbol. Insertamos A, R, O y L, ¿verdad? Y le ponemos el asterisco que indica el fin de la palabra. Luego, cuando el sistema intenta insertar árboles y arbolitos, hace uso de una reutilización extrema. Todo el tronco principal de la palabra árbol se comparte. Al llegar a la letra L, el camino simplemente se bifurca. Una rama, ¿verdad? Hacia la E y S para tomar árboles, y otra se va hacia la I, T y O. I, T y O. Bueno, esto aquí. Pues se desconfiguró. Para tomar árbol. Aquí falta una B. Bueno, aquí falta una B. Arbolito. Aquí falta una B. Ah, no, aquí está la B. La B va para acá. Y esto está aquí. Creo que se configuró la imagen. Pero esta B va aquí. Y esta T va aquí. Va arbolito. ¿Verdad? Y en la O se le coloca el estadístico que indica el fin de una palabra. Como conclusión y cierre de esta defensa, este diagrama demuestra por qué el árbol de prefijo es la estructura definitiva para los motores de búsqueda y teclados de nuestros celulares. No solo ahorra una cantidad masiva de RAM al no repetir letras. Fíjense que la palabra árbol, ¿verdad? Árbol nos sirvió para 3 palabras distintas: árbol, arbolito, y árbol, arbolito y árboles, ¿verdad? Para 3 palabras distintas. Sino que permite un autocompletado instantáneo, ya que al escribir las primeras letras, el sistema ya sabe exactamente qué rama o palabra sugerirnos hacia abajo.